Escuchas sectorfm.com. Es rock. De la A a la Z. Es sectorfm.com. Es la vanguardia en house music. Es sectorfm.com. Master Mix. sectorfm.com. En sus propias palabras. En sectorfm.com es momento para Master Mix. Más de una hora de música mezclada con lo más in de las esencias bailables. Master Mix. Viernes y sábado, 8 de la noche. Master Mix. En sectorfm.com. Pues sí, amigos de sectorfm.com, muchas gracias por seguir en sintonía con nosotros. Y bueno, pues ya estamos en este espacio que es Esfera Legislativa. Le damos la más cordial bienvenida a la maestra Marta Patricia Carrillo Núñez. Maestra, ¿cómo te va? Muy buena tarde, bienvenida a sectorfm.com. Hola Gerardo, buenas tardes, pues qué gusto escucharnos acá nuevamente en otra Esfera Legislativa. Saludos a la audiencia. Muchas gracias, maestra, bienvenida. El maestro Ernesto Texcocano Hernández, ¿cómo estás, maestro? Muy buena tarde, bienvenido a sectorfm.com. Muy bien, estimado Gerardo, muchas gracias. Muy contento de estar en otro lunes de Esfera Legislativa para comentar varios asuntos de temas parlamentarios y otros no tan parlamentarios. De unos temas parlamentarios y otros no tanto, estabas en ello, amigo. Es una semana pues ya por terminar el año y también por terminar el periodo legislativo que concluye el 15 de diciembre, como lo establece la Constitución. Sin embargo, aquí tenemos un calendario en Cámara de Diputados que parece terminará el 13 de diciembre, pero pues con muchos asuntos que comentar y con todo el entusiasmo de poder entrar otra vez al aire y en este lunes de Esfera Legislativa. Gracias, amigo. Bueno, pues de entrada, la nota de hoy que es lunes, bueno, pues se dio a conocer hoy por la tarde, por ahí de las, digamos, como al mediodía, más bien se dio a conocer como al mediodía, que una jueza federal suspendió en forma indefinida la extinción de los 13 fideicomisos con 15,000 millones de pesos del Poder Judicial de la Federación y prohibió destinar estos recursos a una emergencia de atención prioritaria. Esto, bueno, pues hay que recordar un poco. Aquí ya habíamos hablado, maestro Ernesto Texcocano, de justamente de la extinción de estos 13 fideicomisos. Lo abordamos amplísimamente, nos quedamos en el tema de que, bueno, pues vamos a ver qué sucede. Hasta donde nos habíamos quedado, el tema había avanzado de tal forma que estos fideicomisos iban a ser extintos y, bueno, una propuesta del Ejecutivo Federal era de redirigir estos 15,000 millones de pesos a la emergencia allá en Guerrero, concretamente en Acapulco, por el huracán categoría 5 Otis que devastó el bello puerto de Acapulco. Hoy una jueza decide suspender en forma indefinida esta extinción. Estos 15,000 millones de pesos se quedan, por lo que entendemos acá, en el Poder Judicial de la Federación. No se van a regresar a la tesorería. Y bueno, pues eso qué significa en términos más terrenales, queridísimo Ernesto Texcocano Hernández. Sí, estimado Gerardo, pues es una situación que me gustaría lo comentara la maestra Marta Patricia, porque ha traído el tema más actualizado. Tiene unos detalles bastante interesantes respecto a cómo se va a manejar esta parte de la devolución de los recursos, si es que la hay o si quedan suspendidos, qué es lo que ocurre. Entonces, si me das oportunidad, lo podría comentar de manera un poquito más detallada la maestra Marta Patricia. Perfecto, maestra Marta Patricia, pues, ¿qué te parece esta determinación de la jueza que suspende de forma indefinida la extinción de los 13 fideicomisos de los que ya habíamos platicado aquí en Esfera Legislativa? Pues es interesante porque justo el Poder Judicial es el encargado de ver que todo se cumpla, que haya la norma,
bajo la norma vigente. ¿Qué pasa? Con la extinción que anuncia el Ejecutivo Federal de los fideicomisos, lo que sucede es que un grupo o varios grupos de trabajadores y jubilados del Poder Judicial de la Federación presentaron amparos contra la eliminación de esos fideicomisos. Ya lo habíamos comentado aquí en otra esfera legislativa, la mayoría de esos fideicomisos se crearon para pagar obligaciones de jubilaciones y algunas prestaciones a los trabajadores. Entonces, estos trabajadores, cuando se enteran que va a desaparecer, son los principales afectados y comienzan a presentar amparos. ¿Esto en qué deriva? En que pues la jueza que el día de hoy anuncia que se admite el amparo, lo que dice es que se va a, como medida cautelar, suspende que esos recursos se vayan a la tesorería. Eso no significa que en automático se queden en el Poder Judicial. Las medidas cautelares son aquellas que los jueces toman para que en lo que se resuelve si es apegado a la ley o no las decisiones del Ejecutivo, se resguarden esos recursos y que no se desvíen, porque si en dado caso que dijera el Poder Judicial, no, pues esto es inconstitucional, no está pegado a derecho, entonces sí se tendrían que devolver los recursos. Entonces ahorita, digamos, están como congelados. Lo que esta jueza determina es que es una suspensión definitiva y eso significa que se van a congelar todos los recursos hasta que se resuelva si es constitucional o no y si el amparo tiene los elementos suficientes que se falle a favor de los trabajadores que se ampararon. O sea que este dinero no se regresa a la Federación, se quedan en en una cajita con seguro, ahí se quedan resguardados estos 15,000 millones de pesos, no se van, no los tiene, no va a hacer uso de ellos, no los va a ejecutar el Poder Judicial de la Federación, tampoco se podrán ejecutar a favor de lo que sucedió en Acapulco, esta devastación por el huracán Otis. Es lo que estamos entendiendo, maestra, se quedan ahí guardaditos, se va a revisar y ya se dará un fallo y todavía no tenemos como unos tiempos, digamos, de investigación para que se dé este fallo, maestra. Es correcto. Sí, todavía no hay un tiempo, pero en lo que se determina qué sucede, se quedan congelados. Bueno, entonces, pues no se van a disponer, no va a poder disponer el Ejecutivo ni para los efectos del huracán Otis, pero tampoco el Poder Judicial va a poder hacer uso de ellos. Uy, ya me imagino al titular del Ejecutivo el día de mañana en la mañanera, bueno, pues va a deshacerse, va a ir con todo contra esta jueza que ha determinado, bueno, pues la suspensión de esta extinción de los fideicomisos con 15,000 millones de pesos, maestra. Sí, de hecho, justo en la esfera legislativa de hoy, la importancia de este Poder Judicial y que básicamente lo que vemos es que ya es un enfrentamiento entre el Ejecutivo con el otro poder. O sea, lo que vemos que sucede con los fideicomisos, con las declaraciones que hace el Ejecutivo en las mañanas, con la forma en cómo intenta resolver esta vacante que hay del ministro, pues son varios anuncios en donde sí pareciera que el Ejecutivo quiere mermar el control del otro poder. Y aquí la importancia, pues lo que hemos señalado siempre en este espacio es que nosotros como mexicanos tenemos una forma de gobierno, ¿no?, en donde tenemos tres esferas, ¿no? El ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y un poco tener de esas tres esferas de poder es para que si alguna quiere ejercer algún abuso, la otra le ponga un freno. Y aquí, pues ya se lo tomó personal el Ejecutivo y cree que todo lo que hace el Poder Judicial es en su contra, o sea, no lo ve como un contrapeso, sino el Ejecutivo ve al Poder Judicial como un enemigo. Pues la jueza en cuestión es Elizabeth Trejo Galán. Ella es jueza novena de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México, quien concedió la suspensión definitiva a la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación en contra de esta reforma. Maestro Ernesto Texcucano, ya lo refería en esta intervención la maestra Marta Patricia, los movimientos en el tribunal,
en la Suprema Corte, perdón, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vimos hace unos días la renuncia del ministro Arturo Saldívar y posteriormente su adición a la campaña de Claudia Sheinbaum, candidata única por Morena y sus aliados para contender por la presidencia de la República el próximo 2024. Maestro Ernesto Texcucano Hernández, una jugada que tal vez no veíamos del todo, al fin del día manifiesta abiertamente el magistrado Arturo Saldívar su adición a Morena, y bueno, pues ello queda, da por sentada la simpatía que tiene justo con la Cuarta Transformación encabezada por Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo entender esta renuncia, precipitada renuncia? Porque bueno, pues hay estatutos, se está contratado por 15 años, se le asignó por 15 años, todavía no termina este periodo, maestro Ernesto Texcucano, hasta el año entrante es cuando terminaría el periodo de Arturo Saldívar. Sin embargo, bueno, pues ya incluso el Senado ha ratificado y hay estatutos, creo que hay, si mal no recuerdo o si estoy entendiendo bien, maestro Ernesto Texcucano, pues hay una serie de parámetros que impiden que la renuncia sea así de fácil como la hemos visto en estos días del ministro Arturo Saldívar. Ernesto Texcucano Hernández, te escuchamos con atención. Sí, es un tema complejo, muy difícil de explicar de manera que pueda ser entendido de manera fácil, ¿no? ¿Por qué? Porque la renuncia del expresidente de la Suprema Corte de Justicia, esto hay que decirlo, antecede de una relación pues, ya muy cercana con el Ejecutivo Federal. Hay que recordar que el presidente intentó ampliar su periodo de presidencia en la Suprema Corte durante 2 años y esto pues no pudo consolidarse y en consecuencia el propio ministro envió al presidente una carta diciéndole, exponiéndole que no estaba pues de acuerdo en ampliar ese periodo o en buscar ampliarlo, situación que no contempla la Constitución. Sin embargo, pues fue una manifestación clara de un respaldo y de un acercamiento y simpatía por parte del presidente hacia el entonces presidente de la Suprema Corte de Justicia. Esto es para empezar esta parte solamente sin llegar todavía a la renuncia, pues es peligroso considerando que el Tribunal Superior de Justicia, en este caso la Suprema Corte, pues está diseñada a partir de la reforma del 94 para tener una separación justamente entre el Ejecutivo y el Legislativo. En consecuencia, se buscaba que los perfiles que designara el presidente por el diseño constitucional que se tiene a raíz de esa reforma fuera justamente separado, es decir, que independientemente de que el presidente en algún momento, pues todos lo sabemos, pudiera presentar unas ternas al Senado y lograra establecer 3 o 4 ministros, que era lo que le correspondía, por la integración de la Suprema Corte de 11 ministros y su duración en el cargo, ningún presidente iba a poder tener una mayoría. Sin embargo, con esta simpatía que le empezó a dar al entonces presidente de la Suprema Corte, exministro, pues ya lo que dejó en claro es que ese puesto pues lo iban a manejar en función de sus necesidades. Es decir, si consideramos que en este sexenio el presidente ya había nombrado a 4 ministros, con este tendría 5, es decir, tendría básicamente 5 de 11. Casi estaríamos en riesgo de que alcanzara una mayoría. Y el siguiente sexenio, independientemente de quién llegue, corre el riesgo de la Suprema Corte de tener una integración muy afín a un gobierno. Y esto tendría, pues, lógicamente, consecuencias en lo jurídico porque las acciones de inconstitucionalidad que resuelve y entre otros instrumentos jurídicos, pues se verían en riesgo de declinarse justamente hacia un gobierno. Es muy peligroso para una democracia, pues ya lo comentábamos en anteriores esferas, pues muy débil, ¿no? Muy frágil, por decirlo así, considerando que pues data de finales del siglo pasado y apenas unos 25 años de este. Entonces, es algo muy riesgoso. Ahora bien, el exministro, ya exministro, presentó su carta de renuncia el 7 de noviembre del año en curso. Hay que recordar que a él lo nombra el presidente Felipe Calderón en 2009,
y él pues presenta esta renuncia alegando algunas circunstancias ahí. El artículo 98 constitucional es el que establece por qué causas podría renunciar un ministro, y pues establece, claro, causas graves, ¿no? Aquí también, más adelante vamos a comentar que hay unos recovecos en la ley, en la Constitución, por los cuales en muchas ocasiones pues se dan este tipo de movimientos, y insisto, como sigue siendo una democracia pues muy endeble la nuestra, muy frágil, pues unas de estas cosas la ponen en jaque, ¿no? Es decir, causas graves, pues ¿qué se podría entender como causa grave? Ser simpatizante de un gobierno, decirlo abiertamente, decir que va a dejar el cargo un año antes de que concluya un periodo, es decir, esas situaciones pues no se tenían previstas o no se previeron en el diseño de la reforma del 94. ¿Por qué? Porque pues se suponía que la democracia iba a madurar y estos perfiles no iban a prestarse a estas simpatías, ¿no? Es una situación muy compleja que va a poner en jaque al siguiente gobierno, pero también a los otros poderes, al equilibrio de poderes que se buscaba, se pudiera establecer. Ahora bien, el Senado de la República recibió por parte del presidente el 15 de noviembre la renuncia del ministro, y el 15 de noviembre fue cuando hacen la votación de la ratificación de la renuncia del ministro con 63 votos de la mayoría, es decir, no necesitaba una mayoría calificada, y en consecuencia ese mismo 15 de noviembre el presidente envía al Senado de la República la terna que podría integrar, la terna que tendría que elegir al sustituto. Esto es interesante, pero también hay que remitirnos a la Constitución en lo que se refiere a cómo se elegiría al sustituto del ministro Saldívar. Y en consecuencia, el artículo 96 de la Constitución pues establece un procedimiento que ha sido señalado desde hace mucho tiempo por los claros vacíos que permite y una interpretación muy extraña que se hace de este artículo. Para empezar, la terna que envía el Ejecutivo Federal tiene que tener unos perfiles que envíe. Sin embargo, pues todos sabemos, y esto pues también le tocó a los otros expresidentes, pues que tuvieran una simpatía o acercamiento con el Ejecutivo. Es decir, no es nuevo, también eso es cierto, ¿no? Sin embargo, los perfiles no pasan por una participación de la sociedad civil, no hay pues una discusión abierta de estos perfiles que envía el Ejecutivo. Ahora envía la terna. ¿Y qué ocurre con esta terna de acuerdo al 96 constitucional? La tiene que elegir el Senado por las 2/3 partes. Antes se hace una serie de, pues sí, digamos, una presentación que el día de hoy, por cierto, es en la Comisión de Justicia del Senado, donde las que son aspirantes de esta terna, en este caso son 3 mujeres, me gustaría decir el nombre de cada una de ellas, de Berta María Alcalde Luján, de Lenia Batres Guadarrama, de María Elena Ríos González, que tienen una pues muy cercana relación con el presidente, y pues lo ha dicho abiertamente, ¿no? Que son perfiles completamente no solo cercanos, sino palomeados por él. Insisto, esto pues era algo normal que se preveía en el diseño de la reforma del 94, pero pues con esta renuncia y con la forma en la cual se eligieron los otros, no sé si recordarás que también se presentó la renuncia de otro ministro, Eduardo Medina Mora, uh-huh. Por algunas situaciones ahí también graves se dijeron en su momento, se dijo que se había una persecución, en fin, total que ya hay 2 posiciones que no se pensaba que iba a nombrar este ejecutivo y que las va a nombrar. Ese es también algo riesgoso, ¿no? Pero bueno, pues ya esta terna que envió se tiene que someter al 96 constitucional, donde se establece con toda claridad que tiene que haber un procedimiento primero en la Comisión de Justicia, donde se hacen pues sí, un ejercicio y un dictamen de idoneidad de las 3, y se somete a la consideración del Pleno. Se tienen 30 días para hacerlo, en caso de que el Senado no resolviera en dicho plazo, el presidente, o la rechazara, perdón, si la rechaza, el presidente tiene que enviar otra terna. En caso de que se rechace esa segunda terna, ocupará el cargo la persona que dentro de la terna designe el presidente de la República. Ahora, ¿qué pasa o qué hubiera pasado si el Senado de la República no resolviera en los 30 días? Pues el presidente de la República la designa o lo designa de manera directa.
Y ahora, ¿qué podría ocurrir? Que si rechazan esta terna, el presidente vuelve a enviar otra terna, y si vuelve a rechazar esa terna, ahora sí el presidente la va a designar. Es decir, es, pues sí, el sistema presidencial en todo esplendor. Así pues, es en el momento en el que nos encontramos hasta ahorita. Maestra Marta Patricia Carrillo Núñez, es un tema, pues yo siempre he dicho que esto es como hacerse un poco tontos, ¿verdad? Al fin del día, la política mexicana siempre va a ir encaminada así, a encontrar los adeptos necesarios y las simpatías para entonces colocar a la gente que sea, pues tampoco va a poner un enemigo, ¿verdad? Tampoco va a poner a alguien o tampoco va a presentar a alguien quien esté en contra de la cuarta transformación, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero bueno, pues, ¿para qué hacer tanta laraca? Decían por ahí, y así lo entendí yo, cuando la ministra en retiro, la ex titular de Gobernación, Sánchez Cordero, bueno, pues dijo, pues es que en los tiempos del PRI así era. ¿Y por qué no continuar? Yo le añado, ¿por qué no continuar con esta práctica priista que al fin del día pues diferentes no son, maestra? Sí, totalmente de acuerdo, como dicen, pues es fácil tal vez cuando estás fuera y que no eres un partido o un grupo en el poder, pero ya cuando estás del lado del poder, pues efectivamente las reglas pareciera que no son tan claras o que pues uno las puede doblar a consideración y a conveniencia del grupo en el poder. Entonces, lamentablemente, pareciera ser que en efecto, pues se repite esto, porque las tres propuestas son, las tres personas que se propone, pues han militado en Morena, ¿no? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, pues son gente que todavía son muy cercana al presidente, ¿no? María Estela Ríos González actualmente es la consejera jurídica. De hecho, hay legisladores en el Senado que han señalado que su designación no podría proceder porque la consejería jurídica se equipara a una secretaría de Estado y constitucionalmente hay una prohibición de que si alguien ocupa la titularidad de una secretaría de Estado, no puede contender para ser parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, bueno, María Elena Estiar Ríos González tiene esa característica, que actualmente se desempeña como consejera jurídica, y está también María Berta María Alcalde, que pues es nada más y nada menos que la hermana de la secretaria de Gobernación, y también es militante o ha sido militante en Morena, ¿no? Por otro lado, también está Lenia Batres Guadarrama, que es hermana del actual jefe de gobierno, de Martí Batres. Y por ahí hay una nota que surgió el fin de semana que dicen que de rechazar esta terna, pues de hecho alguna de las propuestas que Batres tendría también para la siguiente terna es Ernestina Godoy, que otra vez es una persona militante. Entonces, mucho nos ha costado en el país tener un sistema judicial en donde la gente confíe en que los perfiles son profesionales y no políticos, y este tipo de cosas o sea, son personas, estas tres son personas que efectivamente son personas preparadas, pero de lo que carecen es de la imparcialidad que se requiere para ocupar estos cargos en la Suprema Corte. Cuando uno acude el principal trabajo de la Suprema Corte es garantizar que todos los procesos se lleven a cabo conforme a la ley vigente y apegados a derecho. Cuando tienes gente que es muy cercana, lo que generas es que las votaciones dentro del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tomen un sesgo político que no deberían tomar, porque en realidad todos estamos confiando como ciudadanos en que este control de constitucionalidad y de legalidad, pues hay un órgano que lo está revisando. Y cuando tenemos este tipo de cuestiones en donde ya le metemos la parte no solo ideológica, sino partidista como ingrediente en la composición del pleno, empieza como a descomponerse. Insisto, las tres son abogadas, tienen experiencia en el tema. A lo mejor del profesionalismo no podríamos dudar, pero el hecho de que ya hayan militado en un partido
sí implica que hay un sesgo. Y lo hemos visto, de hecho, en la composición de los últimos 3 años de la Suprema Corte de Justicia, como algunas decisiones que ha tomado la Corte, no necesariamente algunos integrantes, pues han tenido argumentos para defenderlas, ¿no? Y entonces pareciera, por lo menos esa es la percepción que uno tiene desde afuera, que efectivamente las decisiones que se están tomando son solamente porque alguien los apoyó para estar ahí. Entonces, se muestra el sesgo en la toma de decisiones al momento de votar asuntos relevantes, y es que no van en contra de lo que diga el presidente, ¿no? Cuando nosotros leemos las ponencias, cuando escuchamos en las sesiones los argumentos, no hay argumentos. Y entonces se corre el riesgo de que ahora, teniendo Andrés Manuel López Obrador 5 nombramientos, pues que se rompa esa imparcialidad que existe en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Seguramente el Ejecutivo Federal está sobándose las manos, lamiéndose los bigotes, y bueno, pues para su quinto nombramiento. Ya lo hizo con Juan Luis González Alcántara, Margarita Ríos Farjat, Yasmín Esquivel y Loreta Ortiz, que bueno, pues y ahí está el tema, ¿no? La protección a Yasmín Esquivel, maestro Ernesto Texcucano, con todo el tema que tiene que ver con el supuesto plagio que de la tesis de licenciatura de la ministra Yasmín Esquivel. En este orden de ideas, maestro Ernesto Texcucano Hernández, bueno, pues hemos visto cómo en estos tiempos las reformas presentadas por el Ejecutivo en materia de electoral, la reforma, el plan A y el plan B, ambos han sido pues rechazados en la Suprema Corte, y ha amenazado, ha amagado, ha adelantado el Ejecutivo Federal sobre un plan C. Este plan C, que seguramente, bueno, pues tiene que ver con lo mismo. Este nombramiento, por una parte, este posible nombramiento que está en puerta, bueno, pues le podría acercar a que este plan C pudiera ser una realidad, como lo dice el presidente, y esto aunado, y esto también se le suma un ingrediente más, maestro Ernesto Texcucano, los dichos de Claudia Sheinbaum y Clara Brugada, una candidata a la presidencia, otra candidata al gobierno de la Ciudad de México. En este orden de ideas se juntaron este fin de semana pasado y han dicho ambas que el plan C está por materializarse. De ser así, de tener esta terna, bueno, pues este nombramiento que le acercaría mucho a Andrés Manuel López Obrador la aprobación de un posible plan C. Esto, bueno, pues, ¿qué consecuencia podría tener, maestro Ernesto Texcucano? Perpetuidad de Andrés Manuel López Obrador en el poder, que seguirá diciendo lo que debe de ser, y solamente utilizar, digamos, la presidencia de Claudia Sheinbaum, la posible presidencia de Claudia Sheinbaum, como un portavoz, pero al fin del día, como lo que él siempre dijo, ¿no? Carlos Salinas es quien está manejando los hilos. Entonces lo que se ve es que hoy el mismo Andrés Manuel López Obrador quiere ser el Carlos Salinas de la modernidad y seguir manejando los hilos. ¿Tú cómo lees todo este enroque ajedrez político, maestro Ernesto Texcucano Hernández? Sí, en materia electoral, este gobierno sí se ha caracterizado por intentar cambiar las reglas del juego a su favor. Tal es así que la reforma constitucional denominada Plan A establecía completamente, inclusive lo puede uno ver en la iniciativa que presentó el entonces secretario de Gobernación a la Cámara de Diputados, donde establecía que el control del padrón electoral iba a pasar a la Secretaría de Gobernación, es decir, íbamos a regresar iba a desaparecer también, decía, los plurinominales. Sin embargo, los que iban a ser designados a la Cámara de Diputados y al Senado de la República iban a ser una lista muy parecida a lo que es la representación proporcional. Había una confusión respecto a eso, la exposición de motivos decía una cosa, el decreto decía otra cosa.
Y esta iniciativa hay que recordar que se rechazó en la Cámara de Diputados porque no alcanzaron la mayoría calificada, y después se presentó el Plan B, que fue la reforma a leyes secundarias, en donde la Suprema Corte rechazó y cambió completamente el sentido de esa reforma, porque hubo violaciones al procedimiento legislativo, una situación que pues a juicio de varios conocedores del derecho parlamentario, es una cosa sin precedentes, pero no solo eso, sino que deja muy en entredicho el conocimiento que pudiera tener la Suprema Corte de Justicia del poder legislativo y de los procedimientos parlamentarios y legislativos que se realizan. ¿Por qué digo esto? Porque si nos ponemos a analizar las sentencias que dictó el máximo tribunal respecto a eso del plan B, podemos ver que inclusive no hubo interpretaciones un poco complejas de entender por parte de las ministras y los ministros respecto a las violaciones que se dieron al procedimiento legislativo. En consecuencia, y para no ahondar mucho en el tema, que por cierto es muy rico para considerar y ver la forma en la que el Poder Judicial ve al Poder Legislativo, la Suprema Corte de Justicia determinó que varias de estas reformas que surgieron del Plan B pues no eran constitucionales porque no eran apegadas al procedimiento legislativo que establece la Constitución, la ley orgánica y los reglamentos de ambas cámaras. El Plan C pues consiste en obtener la mayoría calificada para ambas cámaras, para el Senado y para la Cámara de Diputados. Se antoja difícil, considerando que pues en las intermedias el Ejecutivo perdió en la Cámara de Diputados unas 50 diputaciones más o menos, que el poder mismo desgasta, que aunque se quieran presentar las condiciones adecuadas para obtener más posiciones en el Congreso Federal, en los congresos locales y en las gobernaturas, será complicado que lo logren. Sin embargo, pues esa es su intención. Ahora bien, no solo es peligroso pensar que quiera obtener esa mayoría, sino, insisto, es otra vez atentar contra la democracia, porque es la idea esta de tener no solamente la presidencia, sino el Congreso y ahora el control de la Suprema Corte de Justicia, que en teoría, en el diseño arquitectónico que tenemos nosotros de división de poderes y de distribución del poder, la Suprema Corte de Justicia debería estar integrada de perfiles ajenos a lo político y que sus decisiones fueran más apegadas a hacer valer el marco jurídico y la Constitución. En consecuencia, este poder, el Poder Judicial, que, pues, insisto, no por nada en 1994 se reformó para justamente entrar al pluralismo en nuestro país, entrar a lo que se le denominó democracia con la pérdida o la alternancia en el poder de la presidencia con la llegada de un presidente emanado de otro partido político y la pérdida de la mayoría en el Congreso. La integración de la Suprema Corte de Justicia estaba diseñada justamente para que existiera ese equilibrio de poderes. Y bueno, si nosotros hiciéramos nada más un poquito de memoria, porque esto tiene muy poco tiempo que esto ocurría, ¿no? Que estos tipos de conflictos de poderes ocurría, y que es relativamente sano para la democracia porque permite que no se concentre el poder en unas solas manos. Veremos que la Suprema Corte sí era un equilibrio, sí permitía de cierta forma darle o quitarle esa concentración de poder que en un momento el Ejecutivo podría tener, pero ahora sí corre el riesgo de que pueda concentrarse mucho poder en pocas manos y que un grupo político pues mantenga no solo sus posiciones sino sus beneficios e imponga una lógica dentro de una sociedad que le costó muchísimo trabajo llegar a la democracia, y parecería que estamos dando unos saltos a la regresión muy grande. Ahora, también hay que decirlo, todavía falta ver los resultados electorales del siguiente año, falta ver cómo se posicionan o cómo se agrupan las fuerzas políticas, pero sin lugar a dudas es algo muy riesgoso lo que estamos observando, tanto para la Suprema Corte de Justicia como las intenciones que tiene el Ejecutivo de ganar la mayoría en ambas cámaras y decirlo abiertamente, porque eso ya implica realmente hacerse de los tres poderes, y lo que traería como consecuencia es, pues, tristemente regresarnos a la época de ese priismo donde prácticamente todo era monolítico, ¿no?
Y ahora, esto que mencionabas, ¿no? De la exministra o ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero, en donde decía que en su época todos los nombraba el PRI. Bueno, pues sí, pero se supone que eso se tenía que superar y llegar a estadios en donde eso no ocurriera, ¿no? Parece como que es una justificación un poco extraña, cuando ella de hecho fue una de una ministra mujer que llegaba después de la reforma del 94, y digo, decir eso, pues llama mucho la atención, inclusive pues, prende los focos de peligro, ¿no? Es como decir, bueno, ahora, antes lo hacían ellos, ahora lo vamos a hacer nosotros, ¿no? Sí, por eso te decía, ¿dónde está la diferencia entre los gobiernos de aquel entonces, ¿no? Tomando en cuenta, obviamente, bueno, yo tomo este ejemplo que siempre, bueno, pues Andrés Manuel López Obrador siempre refería al expresidente Carlos Salinas de Gortari como la mano que mece la cuna, o la mano que mece la elección, o la mano que está detrás de todo. Y ahora, bueno, pues al parecer, con todos estos nombramientos y con todo lo que él pretende, pues a mí me da la impresión que él desea ser el nuevo Carlos Salinas de Gortari, ¿no? Y bueno, hay una situación que es como, pues, muy compleja, también hay que decirlo, ¿no? Todas las sociedades, todos los países, todos los gobiernos tienen una interpretación de la democracia diferente, y en muchas ocasiones puede verse diferenciada de ciertos aspectos. Sin embargo, hay que decirlo que en nuestra historia, por lo menos del siglo pasado y principios de este, pues apenas estábamos superando esa etapa de un país en donde pues la democracia era más simulación que práctica, ¿no? Las cámaras dominadas por un solo partido, los ministros ni siquiera tenían tiempo para poder dejar el cargo, las reformas constitucionales eran prácticamente nulas, en fin. Si nosotros vemos ese ejemplo de sociedad que teníamos y de la forma de la participación política que existía, pues vemos que hay ciertas características que nos podrían indicar que estamos en una especie de regresión sin las mismas condiciones anteriores, porque antes el satélite de todo el sistema político era un partido. Ahora el partido está en formación, pero pues hay un líder carismático que sin duda pues defiende a los suyos, a los que han estado con él, pero no solo eso, sino busca cada vez más emplear cualquier posibilidad para seguir ampliando su terreno en el poder político y ahora en lo jurídico, ¿no? Entonces, pues yo pienso igual. Todas las democracias son diferentes, en todos los países hay un entendimiento distinto. Sin embargo, una de las grandes características es justamente tratar de respetar el Estado de Derecho, los derechos humanos, que haya de sistemas electorales lo suficientemente robustos para que un gobierno no llegue y los tumbe y quita esto porque no me conviene, deja aquello que me conviene. Pues eso realmente ya nos habla de que sí corre riesgo el sistema democrático que se construyó a finales del siglo pasado, principios de este, y que se construyó con características y circunstancias muy particulares. Maestra Marta Patricia Carrillo Núñez, hace un tiempo, no recuerdo exactamente el momento o el argumento que hizo que Andrés Manuel López Obrador enfureciera en contra de la ministra Loretta Ortiz. Dijo en aquel momento, no recuerdo bien la situación, lo que recuerdo es justamente su reclamo: me equivoqué. Dijo respecto a Loretta Ortiz, cuando Loretta Ortiz votó en contra, y me parece que fue justamente en este asunto del plan A o el plan B. En alguno de estos dos planes, la ministra Loretta Ortiz votó en contra de la propuesta de Andrés Manuel López Obrador. Él estalló en cólera, montó en cólera, dijo: me equivoqué. Hoy estamos ante el nombramiento o ante una terna, maestra, que, bueno, pues todas las tres mujeres, tanto las señoras Berta, Lenia y María Estela, bueno, pues son afines a la Cuarta Transformación. Cabe un poco como por ahí dicen, ¿no?, el beneficio de la duda, de saber o de entender
que en el caso de que alguna de estas tres personas pudiera quedar como nueva ministra de la Corte en el lugar del ministro Arturo Saldívar, pudiera entonces tener algún criterio alejado de la Cuarta Transformación para de verdad entonces hacer un contrapeso, o veremos, de acuerdo a tus perspectivas, maestra Marta Patricia, veremos una ministra o veremos una nueva persona con, bueno, pues votando todo a favor de Andrés Manuel López Obrador, como lo ha hecho la ministra Yasmín Esquivel, maestra? Y pues efectivamente es lo que yo decía, todos las personas, los ministros que están actualmente en el pleno de la Suprema Corte de Justicia, pues tienen una formación, tienen en derecho, se han especializado en algún tema específico. Sin embargo, el riesgo que se corre es esta cosa de la imparcialidad. O sea, imagínate si el Ejecutivo está declarando que se equivoca porque votan algo una decisión que le está tomando, en donde ya una vez que se analizó y haciendo el control de constitucionalidad le dicen, oye, no, espérate porque te estás excediendo en lo que te corresponde. Y entonces él dice, me equivoqué porque de los 4 que puse se me están volteando. Él sí está esperando que estos nombramientos que él manda, como él los manda, está esperando que le sirvan. Entonces, no está viendo al poder judicial como pues un poder autónomo, sino lo está viendo como un poder que tiene que alinearse a las necesidades y a las decisiones que él va a tomar. Pasa lo mismo en el poder legislativo. Cuando el Ejecutivo envía una propuesta y ahora que se creó esta mayoría artificial de Morena, en donde varios grupos parlamentarios se suman a las decisiones, se pasa lo mismo en el legislativo. Se tiene como una regla no dicha, en donde nosotros venimos a defender lo que dice el presidente. Y eso es muy grave porque los legisladores tendrían que estarse asumiendo como parte de un poder y de asumir su responsabilidad de análisis, y ellos decirle cuando tengan la razón, oiga, tiene la razón y por eso lo vamos a apoyar, y apoyarlo. Pero se ha convertido esta segunda parte del sexenio en una cosa de servilismo del poder legislativo al presidente, y lo que él espera es que el poder judicial sea lo mismo, y eso es muy grave. Cuando se crean el diseño de las instituciones, cuando uno está creando una ley, puedes prever algunos escenarios y los contemplas en la legislación y dices, bueno, si pasa tal, entonces que pase otra cosa, y así para generar algunos controles. Pero el punto está en cómo le das la vuelta a esos controles. En este caso de la elección de la nueva vacante en la Suprema, tenemos la misma disyuntiva. ¿Qué pasa? El Ejecutivo envía la terna, ya la mandó, y si en 30 días el Senado no toma una decisión, él puede designar a quien él quiera de esa terna. Afortunadamente el Senado ya empezó las entrevistas a estas 3 personas que han sido propuestas por el Ejecutivo. ¿Qué va a pasar si resuelven que ninguna es competente o que no satisface como a los senadores ninguno de estos 3 perfiles? El Ejecutivo va a enviar una nueva terna. Pero si otra vez esta terna es rechazada, el Ejecutivo tiene la facultad de nombrar al nuevo ministro o ministra. Y entonces, fíjate, en el diseño original se pensó que hubiera 2 vueltas para dar oportunidad a que se buscara un perfil mejor, a que se buscaran los consensos para que se cubriera ese perfil. Pero también corremos el riesgo, porque lo contempla nuestro marco legal, de que si ninguna de las 2 vueltas sucede, entonces el Ejecutivo de todos modos va a nombrar al que él quiera, ¿no? Y entonces cuando uno empieza a crear estas leyes y poner controles, pues siempre estás pensando como que el servidor público va a actuar de buena fe. Es decir, que dejaría que el legislativo hiciera su trabajo de evaluación, de propuesta,
pero no, en este actuar del Ejecutivo actual que tenemos es lo que yo diga. Y pues desafortunadamente pues el marco se lo permite. Entonces hay que ver qué pasa en los siguientes días, porque también aquí es interesante ver cómo se mueve. Ya hacia el final de este sexenio, lo que vemos también en el Congreso, aunque todavía hay una cantidad importante de legisladores que defienden al Ejecutivo, pues también los propios legisladores, sobre todo en la Cámara de Diputados, están buscando ya pues su reelección, ¿no? O están viendo cómo le van a hacer para su reelección y están un poquito más dispersos. Y no solo eso, sino que también se junta con que no existe la mayoría, encontrar las 2/3 en el Senado no es tan fácil. Entonces, la semana pasada, Ricardo Monreal anunció su incorporación nuevamente al Senado, y lo que se dice por ahí es, pues intenta que saquen las designaciones pendientes. Pero no solo está eso, hay todavía nombramientos pendientes del Poder Judicial que no han sido procesados porque no han alcanzado la mayoría, y pues puede ser que sí se alcancen los consensos necesarios, pero eso requiere sentar a los legisladores y otra vez, o sea, centrar las decisiones en el perfil, porque políticamente, o sea, si se quedan en el plano político, no van a avanzar porque estas 3 personas que propuso pues tienen un histórico de militancia en un partido político. Pero si ya nos vamos al tema de profesionalización, pues ahí tendrían que haber más competencia. Y en ese sentido, pues se tiene que dejar que el Senado haga su trabajo de análisis, y que entre ellos pues vean quién de las propuestas que manda el Ejecutivo cubre mejor el perfil. Pues, maestro Ernesto Texcocano Hernández, es un, digamos, al fin del día, la decisión es como hacernos un poco tontos, ¿no? Los escucho atentamente y si después de 2 ternas que han sido rechazadas por el Senado para su aprobación en cualquiera de los casos, al fin del día, bueno, pues el presidente tendrá el poder de elegir quién queda en esa vacante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es darle un poco vuelta. Al fin del día el Ejecutivo se quedará con la mano en la cintura, con una sonrisa de, bueno, pues entonces me toca a mí y por decreto digo que sea esta persona o aquella persona. Preguntarte primeramente, queridísimo maestro Ernesto Texcocano Hernández, ¿cómo crees que debería ser esto para arrancarle de las manos al Poder Ejecutivo una decisión tan importante? Y bueno, aunado a ello, pedirte tu conclusión de esta esfera legislativa, maestro Ernesto Texcocano Hernández. A mí me parece que sería importante hacer una revisión del formato de designación y de elección de ministras y ministros. En 1994 no se pensó llegar a este escenario. A veces cuando se hacen las reformas, tanto a nivel constitucional como legales, pues se piensa en escenarios o se prevén ciertos escenarios, pero no se pueden prever todos los escenarios porque pues hay realidades políticas que en muchas ocasiones nos rebasan, o puede haber circunstancias que ponen en entredicho aquello que se pensó que podría ocurrir. Entonces, en ese sentido, nunca hay reforma perfecta, nunca hay cambio jurídico lo suficientemente completo para poder prever escenarios que se presentan. Ahora bien, en el caso de la designación o lo que ocurrió en el 94, pues nunca se imaginaron, por ejemplo, que ministros o ministras pudieran poner su renuncia para favorecer a un gobierno, ¿no? Porque en el diseño que se pensó en aquel momento es, bueno, duras en tu encargo 15 años, vas a tener una pensión lo suficientemente jugosa para que no te enredes en cuestiones de corrupción, para que no favorezcas a cierto grupo político o a cierto grupo de empresarios, y con eso se iba a buscar blindar. Sin embargo, pues ahora vemos que pues casi había una magistratura militante, ¿no? Y que va a haber varias que serán así, y que en algún momento pues van a tener que buscar poner pues sí, lo técnico y lo jurídico por delante de la militancia política. Vamos a ver qué es lo que pasa. A mi muy particular punto de ver,
tendríamos que revisar las experiencias de otros países para ver cómo se nombran a los integrantes del Supremo, de sus Supremas Cortes o de los sistemas en donde se imparte justicia y ver cómo es esa forma. A mí me parece que en el caso de México podrían darle más poder al legislativo y permitir que solamente el Senado, la República, si es que quisieran que nada más la Cámara Alta, la de la Templanza, fuera la que los nombrara, pues permitir que se hicieran algunas pues sí, designaciones solamente para el Senado y que el Ejecutivo Federal no juegue un papel tan relevante como ahora lo tiene, porque como vimos en un sistema presidencial, el Ejecutivo termina decidiendo quién integra esas posiciones y eso pues sigue siendo riesgoso, tal es así que ahora lo vamos a vivir en días siguientes, si es que esta terna se rechaza y se rechaza la siguiente, pues el Ejecutivo va a tener la mano. Entonces, yo pensaría que una de las formas para poder darle una posible solución es hacer una reforma a la Constitución, específicamente al artículo, si no mal recuerdo, es el 96, y cambiar esa forma de designación, darle más poder al legislativo y que se haga una designación de otra forma, que el Senado de la República haga una extensa valorización de perfiles, que llegue una terna al final al Pleno, que se designe de manera libre esa magistratura, pero pues vemos que será como complicado, ¿no? Esa sería una posibilidad, sería cuestión de que no pienso que igual puede haber ya muchísimas iniciativas presentadas tanto en Cámara Alta como en Cámara de Diputados para tratar de cambiarlo, pero sigue siendo un enorme problema. Y solamente cerraría diciendo que es muy necesario que la sociedad se involucre más en estos procedimientos y tratar de entender la importancia que tiene el contar con un poder legislativo, por un poder judicial completamente ajeno a las designaciones políticas. Parece utópico, pero sí es muy necesario que la sociedad se entere, participe y busque de cierta manera no dejar al ahí se va las designaciones que son muy importantes, porque en realidad pues son los que terminan por decidir muchas decisiones políticas, hasta económicas y pues obviamente jurídicas, ¿no? Maestra Marta Patricia Carrillo Núñez, en este momento el maestro Ernesto Texucano en esta última participación habló de las pensiones. Los ministros en retiro pues tienen una pensión, creo que también es vitalicia, como la que le quitaron a los expresidentes. Corrígeme si me equivoco, por favor, te lo ruego. ¿Qué hacer con esa pensión? Ya terminaron su periodo, pero ellos seguirán cobrando una parte proporcional, no al 100%, pero sí una parte proporcional de esa, del sueldo que tenían cuando eran ministros. ¿No crees la posibilidad, maestra, de que se pueda reformar alguna reforma, algún procedimiento para que de igual forma como se le quitó a los expresidentes las pensiones vitalicias, sea de igual forma para los ministros en retiro? Y bueno, pues aunado a ello pedirte tu conclusión, ¿cómo aterrizas, cómo cierras esta esfera legislativa de este lunes, maestra Marta Patricia? Claro, pues sí, tiene una razón de ser el hecho de que los expresidentes tengan... los exministros tengan sus liquidaciones y su pensión vitalicia, porque efectivamente el trabajo que ellos revisan es muy arduo, revisan materia civil, administrativa, penal, y entonces es un poco resguardarlo. A los expresidentes de la República sí se les eliminó esa pensión vitalicia, no así a los ministros que siguen manteniéndola. Ahora, yo creo que sí va a haber una revisión en cuanto al diseño del Poder Judicial, porque, bueno, en primera, porque el Ejecutivo está impulsando esto y porque siempre es perfectible, pero hay que ver qué tanto, porque, por ejemplo, yo desde el punto de vista que yo tengo, diría, pues si este último ministro renunció, no tendría por qué recibir pensión, porque él está renunciando. Claro. ¿Qué le falta? No le faltaba nada, terminaba el 2 de enero del año próximo, pero está renunciando a unos meses y pues desde mi punto de vista, como él renuncia a un puesto por el que fue designado, no tendría derecho. Pero ¿qué va a pasar en este caso? Porque no importa que haya renunciado, él va a tener su pensión.
aunque no esté cumpliendo el mandato constitucional y legal que le fue conferido. Entonces sí me parece que hay que hacer algunos ajustes. Ya aquí también en otro programa habíamos visto sobre esta propuesta también que nace del Ejecutivo de que los ministros sean cargos de elección popular. Eso todavía está revisándose, no es algo que vaya a avanzar, pero efectivamente esto abrió como nuevamente el análisis en el Congreso de qué es lo que sí podría modificarse. De hecho, respecto a esta propuesta, la propia ministra Loretta Ortiz se ha pronunciado también en contra de que los puestos sean de elección popular, porque insistimos, estos puestos sí requieren personal especializado. Todos los que estén ahí, hayan llegado por apoyo de X o Y partido, tienen un perfil que sí es preparado, pero que siempre el reto en estos órganos de impartición de justicia es que mantengan la autonomía y que sean imparciales al momento de resolver los asuntos. Entonces, el riesgo cuando metes militantes, pues es que haya algún sesgo en la toma de decisiones. Y por eso es que, como decía Ernesto, pues toda la ciudadanía debemos involucrarnos más. De repente, y creo que eso ha sido culpa en general de cómo se ha llevado el Estado, ¿no? Nos parece muy lejano. O sea, en la discusión que traían cuando la desaparición de los fideicomisos, efectivamente, quienes se pronunciaron fueron los trabajadores del Poder Judicial, que eran los afectados. Pero a la ciudadanía en general fue como, mami, ¿qué? ¿No? O sea, en realidad, como a la hora de comunicar, se dijo, son los privilegios y se está pagando a unos cuantos, y yo como ciudadano ajeno a todo esto diría, pues es cierto, si se les está pagando, pues que no se les pague, ¿no? Pero eso es una visión muy sesgada, una comunicación muy simple, que reduce de forma simplista y poco acertada el funcionamiento de este Poder Judicial, ¿no? Y entonces creo que también se necesita como más esta cuestión de cómo es que como institución, como poder, el Poder Judicial ha rendido frutos, ¿no? Porque de repente a la ciudadanía, si tú le preguntas con el Poder Judicial, en general no piensan en la Suprema Corte, piensan en alguna experiencia que hayan tenido en algún ministerio público, que es a lo primero que llegamos, en donde la verdad es que, pues sí, o sea, yo también lo tengo que decir como ciudadana, he sido malísimas mis experiencias. Uh-huh. Y entonces, cuando alguien te dice que además alguien con que tú tienes una mala imagen se está beneficiando, pues tampoco es un apoyo general de la población de que digan, ay, no, sí hay que defender la Suprema Corte, no es cierto. O sea, todavía es muy sesgado y muy limitado el conocimiento de lo que hace la Suprema Corte, y creo que eso también habría que trabajarse, y parte también de una revisión del diseño de todo el aparato que imparte justicia, porque por eso la ciudadanía se siente muy alejada. La Suprema Corte de Justicia es la última instancia, digamos, a nivel nacional a donde llega algún caso, y para escalarla es complicado. Entonces sí se requeriría ya una revisión más integral y específica, y esta profesionalización no solo es en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, sino es en todas las áreas que se encargan de impartir justicia. Tendríamos que tener este perfil especializado, pero desafortunadamente por ahí sale un estudio de que el Poder Judicial tiene mucho esto de que son los primos, que son los hijos, que hay mucho nepotismo en el Poder Judicial, y pues tiene una mala imagen en general de la ciudadanía. Pero hasta que nosotros mismos como ciudadanos también no empecemos a interesarnos en cómo funciona, pues solamente nos quedamos con la primera impresión y lo que conocemos de entrada, pero no entendemos la complejidad en general. Entonces creo que esa también es una labor de todos, como de estar comunicando correctamente cuál es el impacto y por qué pues impacta al ciudadano de pie el día a día la composición de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pues maestra Marta Patricia Carrillo Núñez, maestra en Innovación Social y Economía Solidaria, pues agradecerte infinitamente esta guía para entender
qué caramba se está pasando en la Suprema Corte, cómo nos afecta. Eso es bien importante saber y no perder de vista cómo nos afecta a los ciudadanos de pie, todo lo que sucede en esas esferas, en esas altas esferas del poder, porque al fin del día, bueno, pues mexicanos somos todos y todos merecemos pues un trato igualitario de acuerdo a la Constitución. En vez de mientras, pues agradecerte, maestra, y que tengas la mejor de las noches, maestra Marta Patricia Carrillo Núñez. Muchísimas gracias, Gerardo, y un saludo a todo el auditorio. Muchísimas gracias, maestra. Maestro en periodismo político, maestro Ernesto Texcocano Hernández, agradecerte definitivamente toda este gran conocimiento que nos compartes de cómo está la Suprema Corte de la Justicia. Hay que entenderlo, hay que saber, y bueno, pues eso nos garantizará ejercer bien de buena cuenta o bien habidos nuestros derechos. Maestro Ernesto Texcocano, agradecerte y que pases la mejor de las noches, maestro. Muchísimas gracias a ti, estimado Gerardo, y pues un gusto volver a regresar después de una pausa el lunes pasado que no tuvimos esfera legislativa, pues aquí otra vez presentes y un gustazo. Muchísimas gracias, un saludo para ti y para toda tu audiencia. El gusto es todo nuestro, maestro Ernesto Texcocano, maestra Marta Patricia Carrillo Núñez, muchísimas gracias. En la esfera legislativa, no se vayan, vamos a regresar en un rato más con Alex Ramírez para que nos platique qué pasó en el Corona Capital. Yo sé que tiene una semana eso, pero a ratito vamos a platicar con Alex Ramírez sobre el tema. No se vayan, es sectorfm.com. Esta es la música de propuesta en sectorfm.com. Master Mix es rock de la A a la Z. Es sectorfm.com.